Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Jorge Negrete Corona es médico cirujano ortopedista, actual presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología CMO, past president de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía AMECRA, jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital López Mateos del ISSSTE por 17 años. Es profesor de los cursos de residencia y cirugía articular en el ISSSTE y la Universidad Anáhuac. Autor y coautor de diversas publicaciones para revistas de la especialidad. El doctor Negrete hablará sobre reemplazo total de rodilla, alineación y balanceo de partes blandas en la artroplastia total de rodilla, genu, varo y valgum. Soy el doctor Jorge Negrete Corona, soy el presidente actual del Colegio Mexicano de Ortopedia. Este es el primer congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia y es un orgullo y un placer para mí participar en este evento. Hablar del reemplazo total de rodilla en las deformidades varo-valgo siempre ha sido y es un tema apasionante. Quiero recordar a ustedes dentro de lo que vamos a tratar los estabilizadores dinámicos, los estabilizadores estáticos, el compartimento lateral, el compartimento medial, el aparato extensor y la irrigación de la rodilla. No quiero dejar de mencionar que dentro del grupo de estabilizadores dinámicos están los tendones de los músculos y de los estabilizadores estáticos, los ligamentos y la cápsula. Es muy importante tomar en consideración los ejes en la rodilla para poder tener buenos resultados en el reemplazo total de rodilla, en el eje sagital y en el eje coronal y sobre todo la relación con el valgo de la cadera y la alineación con el tobillo. Estas deformidades son muy evidentes en nuestra población. Obviamente vamos a estudiar cada una de estas. En la deformidad varo-valgo constan de dos componentes, un componente con pérdida de hueso con remodelación metafisiaria y lo que va apareciendo gradualmente, que es la contractura de los tejidos blandos, dependiendo que la deformidad se vaya al varo o al valgo. Una deformidad coronal mínima puede requerir algún grado de liberación de tejidos blandos para lograr el equilibrio. La inestabilidad después de un reemplazo total de rodilla primaria ha sido reportado como uno de los principales factores para la revisión temprana y los malos resultados es otra razón por la cual los cirujanos necesitamos entender este tema. Es muy importante tener una evaluación radiográfica completa y no solamente tener radiografías AP y lateral de las rodillas, sino tener todo el eje de la extremidad, esto para detectar las deformidades extraarticulares que alteren el eje mecánico del miembro inferior y medir el grado de angulación de la deformidad. Es por esto que podemos encontrar grandes defectos óseos que puedan requerir utilización de suplementos metálicos, vástagos e injerto óseo para hacer las correcciones. La planificación creo es uno de los puntos importantes a recordar dentro del reemplazo total de rodilla. Hay que definir la anatomía del paciente, planificar la resección femoral y tibial, seleccionar los componentes que vamos a utilizar, planificar muy bien la resección condilar y trabajar muy específicamente sobre el balance de partes blandas. Dentro de la planificación de la resección femoral hay que marcar el eje diaficiario del fémur y el corte en valgo entre 3 y 6 grados. Dentro de la resección tibial hay que marcar el eje diaficiario de la tibia y el corte a 90 grados. No realizar resecciones óseas laterales mayor a 10 milímetros porque estamos comprometiendo la estabilidad ligamentaria. Dentro de la resección condilar es muy importante que veamos nuestros cóndilos de frente y que valoremos los ejes transepicondilios y el eje condilar posterior, tanto del lado medial y lateral. Sabemos que los cóndilos son asimétricos y tienen una morfología diferente. Finalmente es muy importante que tengamos el uso y la utilización de plantillas para determinar el tamaño y las medidas y los diámetros tanto en el sentido medio lateral como en el eje que vamos a colocar nuestros implantes.
Al seleccionar el implante es muy importante que dentro de la planificación sepamos qué tipo de prótesis vamos a utilizar. Puede ser desde las no constreñidas, en las cuales conservamos el ligamento cruzado posterior, las semiconstreñidas, que puede ser una prótesis estabilizada, con la cual se sustituye el ligamento posterior, hasta las prótesis constreñidas, que son las prótesis en bisagras. Y dentro de este tenemos una gran margen de implementos y de elementos protésicos para poder corregir la deformidad. La rodilla vara es la deformidad angular más común, caracterizada por una línea articular medial angosta, una deformidad de la tibia proximal y una contractura en flexión y de los tejidos blandos mediales. Menos del 10% de la población se presenta como un varo severo, en la cual puede haber subluxación del fémur sobre la tibia, como les presento en esta imagen. Este es un estudio hecho en rodillas cadavéricas por este autor, en el cual presenta la cuantificación de los efectos y la secuencia de la liberación posteromedial en los gaps en flexión y en extensión, y el orden en que se va haciendo esta compensación para poder lograr el equilibrio ligamentario. Dentro de la planeación preoperatoria es fundamental tener todas las imágenes que necesitemos. No es posible escatimar imágenes o proyecciones para hacer una correcta evaluación. Esto nos va a permitir tener mejores planeaciones. En deformidades severas con más arriba de 20 grados hay que valorar las alteraciones extraarticulares y podemos tener que modificar el punto de entrada con las guías intramedulares. Siempre hay que identificar los osteofitos posteriores, los cuales pueden afectar el gap en flexión, en especial cuando tenemos rodillas con contractura en flexión. Y en la tibia podemos encontrarnos una deformidad en forma de pagoda que puede dificultar la exposición de la articulación, y es muy importante todos estos detalles. La liberación de tejidos blandos es algo que en la rodilla se vuelve fundamental. Así como los cortes se planean, la liberación de tejidos blandos también tenemos que tener una planeación. Es muy importante liberar y resecar todos los osteofitos, poner mucha atención en los osteofitos posteriores. La liberación de las estructuras anteriores como el ligamento colateral medial, que es superficial, y esto nos permitirá aumentar el gap en flexión más que en extensión. En cambio, la liberación de estructuras posteriores como el ligamento oblicuo posterior o el semimembranoso nos permitirán aumentar el gap en extensión más que en flexión, de acuerdo a como vemos en esta imagen. El pie crusting al ligamento colateral medial con distracción a 90 grados es un recurso que podemos utilizar para compensar el balance de tejidos blandos. Las osteotomías tibiales de reducción o de sustracción también es un recurso que podemos utilizar, así como la osteotomía de desplazamiento del ligamento colateral medial. Y aquí les presento este algoritmo en el cual, si lo analizamos, tenemos rodillas de menos de 10 grados de varo, rodillas de 10 a 20 grados de varo y rodillas con más de 20 grados de varo. Si analizamos cada uno de los caminos que podemos recorrer, en todos podemos llegar a la artroplastía o al reemplazo total de rodilla. Sin embargo, nos encontraremos con diferentes fases de la liberación, y el orden en que se va a realizar esta liberación creo que es muy importante, y se va haciendo más complejo entre mayor es la deformidad. La rodilla valga es más difícil, se define como un ángulo tibiofemoral mayor a 10 grados hacia interno. 10 a 15% del total de los reemplazos son consecuencia de una deformidad en valgo. Esta deformidad puede estar asociada a una rotación de la tibia con deficiencia importante del platillo tibial lateral, y frecuentemente vamos a encontrar un ligamento colateral medial atenuado e insuficiente. Aquí les presento la clasificación de los diferentes grados del valgo, desde el tipo 1 hasta el tipo 6. Esta es una clasificación realizada por el doctor Ranawat, y aquí está la referencia para que puedan ustedes leer y ampliar un poco la información. Y también les recomiendo esta lectura del doctor Mulaji, que habla de las deformidades y de cómo se puede corregir en la artroplastía de rodilla.
Dentro de la planeación preoperatoria, vuelvo a insistir, es fundamental que tengamos todas las imágenes que necesitemos, valorar con precisión los ángulos de corrección, siempre evaluar la porción posterolateral condilar, lo cual nos puede provocar una medición de tamaño insuficiente de un componente protésico y una estabilidad posterolateral residual. Hay que prever el uso siempre de aumentos o de vástagos dependiendo de las deformidades. Y aquí, en estas diapositivas, podemos ver el orden en que podemos ir haciendo la liberación de los tejidos blandos, desde la liberación de la banda iliotibial en la esquina posterolateral y después el ligamento cruzado posterior, el cual generalmente se vuela. También podemos ver aquí en la banda iliotibial cómo podemos hacer el pie crusting y en el ligamento cruzado posterior. Y aquí les presento este algoritmo que nos habla de las deformidades en valgo y lo cual se recomienda que hagamos el examen clínico y lo hagamos ya con el paciente bajo anestesia. Tenemos la deformidad que es corregible, que es la tipo 1, y tenemos la rodilla en valgo rígida, en la cual ya es más recomendable un abordaje lateral. Dentro de la rodilla valga corregible o tipo 1, podemos pensar todavía en un abordaje medial o convencional. Y aquí tenemos los diferentes tipos de valgo, como se los mencioné anteriormente, y el resultado que podemos tener con la liberación de las partes laterales de la rodilla. Y en algunos casos vamos a necesitar mayor constricción para lograr la estabilidad y la corrección del eje mecánico. No quiero dejar de mencionar que este tipo de cirugías requiere del conocimiento de la geometría, los ángulos y trazados de todo el eje de la extremidad para que podamos hacer las correcciones tanto del varo como del valgo, así como de las deformidades rotacionales. Esto es una cirugía que debe de contar con la planeación, tener conocimientos muy precisos de ángulos y de geometría analítica. Dentro de las conclusiones que puedo mencionar y que creo que es muy importante es la planeación quirúrgica para mí es fundamental y mandatoria. La deformidad en valgo es más demandante y puede ser complicado el balance de tejidos blandos. Siempre procurar hacer la resección de los osteofitos antes de la liberación de los tejidos blandos. Evitar hacer cortes óseos antes de tener un adecuado balance. Siempre primero revisemos el balance y después vayamos a realizar más cortes óseos. El nivel de constricción, el necesario posterior al balance para que tengamos una rodilla estable y bien alineada. Esta es una lectura que no quiero dejar de recomendarles para su conocimiento. Y esta también es otra lectura que me parece muy importante, en la cual escriben algunos amigos coreanos que se dedican a la cirugía de la rodilla. Muchas gracias por su atención.